Juan Carlos, Elsa, Dolo, ¿qué tal? ¿Me pueden contar cómo se escucha, por favor? Leandro, ¿qué día, Leandro? ¿Qué día? Mañana nos encontramos a las 8:30 contigo, Amado de Ecuador. Bien, perfecto, gracias, Elsa. Bueno, como todos los domingos, vamos a introducirnos en algunas dudas que tienen con respecto a la práctica, algo que me han hecho llegar. Tengo 4 preguntas. Y bueno, nada, si hay alguna otra más que anda dando vueltas por allí, me avisan. Vero también, ¿qué tal? Bueno, les cuento que mañana comenzamos el taller de prácticas meditativas deconstructivas. Eh, hay un lugar solo. Vamos a ver si ampliamos el cupo, son 30 hasta ahora. La idea es que sea algo íntimo, dado que, miren, algo importante, la práctica meditativa deconstructiva no es nada extraño, pero sí es importante ya tener cierto recorrido en lo que es atención focalizada, en lo que es monitorización abierta, que es la ignorancia, el apego, la aversión, la impermanencia, la yoidad, el interser, la interpenetración. Quienes no lo tengan en claro, les sugiero que vayan al canal de YouTube y que vean del video 1 al 20. Los videos 1 al 20 están diseñados de tal modo de que el video no dura más de 2 minutos. Y es la definición y ejemplo, definición y ejemplo, definición y ejemplo de cada uno de los tópicos. Por ejemplo, ¿qué es la ignorancia? Ejemplo, ¿qué es la aversión? ¿Para qué está el sufrimiento? El sufrimiento, ¿qué nos indica? También otra cosa que es importante recordar, y de paso ya vamos introduciéndonos al tema de hoy. Una de las preguntas que me hicieron, que seguramente muchos de ustedes la pueden contestar también, pero es gente nueva que ha llegado, me pidió que no la identificase, así que bueno, cumplo con ello, nobleza obliga. Me pregunta qué es una cognición eficiente. Y el concepto de cognición eficiente lo venimos viendo un poquito por arriba, vimos un poco más en Mindful Eating el jueves pasado. Les recuerdo que este jueves creo que es el 5.º encuentro, ¿sí? Que tenemos con Mindful Eating. Dura es el 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, bueno, son 8, termina ahora en julio el taller. Y bueno, el lunes comenzamos con el taller de prácticas meditativas deconstructivas. Lo importante para una práctica meditativa deconstructiva, por eso yo les pedía, hubo 2 compañeros y 3 chicas, 3 mujeres y 2 varones que yo les pedí que hablaran con el psiquiatra si estaban en condiciones de hacer ese tipo de prácticas meditativas. Dijeron que no había ningún problema, es más, uno me escribió. Y vamos a entrar a la práctica meditativa deconstructiva desde lugares totalmente inusuales. Totalmente inusuales. Vamos a entrar desde el juego, vamos a entrar desde la sorpresa, desde lo que es la novedad, desde lo que es el desarrollo de las habilidades personales, para luego introducirnos desde allí hacia la práctica meditativa deconstructiva que nos va a llevar a lo que se llama conciencia no dual. Recordamos, y esta es una de las preguntas y empiezo a responderlas todas. Vamos, lo voy a ir anotando acá. La primera pregunta que me hicieron era con respecto a los niveles de conciencia. Bien, viene muy bien repasarlo esto para el encuentro de mañana. Mañana vamos a volver a repasar todo esto,
pero en el contexto del taller, pero vamos a abordar puntualmente cada elemento. De todos modos, no viene mal recordar. El nivel 1 de conciencia es el nivel de lo dual. ¿Qué significa lo dual? Que yo estoy por un lado, el resto de las personas por otro, y existe la dependencia afectiva hacia personas, objetos, situaciones económicas. En el nivel 1 de conciencia, dijimos dual, existe el deseo, pero siempre ese deseo está relacionado con el objeto. Y los deseos que se generan desde la práctica de la conciencia ordinaria o conciencia dual van a ser deseos ignorantes, apegados y aversivos. Por lo tanto, no van a ser sabios, ni compasivos, ni ecuánimes. Por lo tanto, va a aparecer la cadena de origen dependiente, cuyo primer eslabón, ¿cuál es? La ignorancia. Recuerden ustedes que el pegamento entre eslabón y eslabón, son 12 eslabones, es la causalidad o karma en sánscrito. Y el último eslabón, íntimo amigo mío y del doctor Leandro Dionisio, nuestro íntimo amigo y que nos permite trabajar el síntoma. Entonces el eslabón número 12 de la cadena de origen dependiente es el renacimiento en el samsara, o bien el sufrimiento, o en términos médicos, el síntoma. Síntomas, por ejemplo, la ansiedad, por ejemplo, la angustia, por ejemplo, la tristeza, la melancolía, la depresión, el burnout, el distrés. En el nivel de conciencia 2, dejamos el nivel de conciencia 1, pasamos al nivel de conciencia 2. En el nivel de conciencia 2 se llama nivel de conciencia del testigo o del observador. El nivel de conciencia 2 está cabalgando, está entre medio del nivel de conciencia 1, que es el nivel dual, del cual hablamos recién, pero no alcanza a ser todavía el nivel de conciencia 3, al que vamos a ver de modo sistemático para avanzar en ello a partir de mañana en el taller, que van a ser todos los días lunes y martes del mes de julio. En el nivel de conciencia 2, en el nivel de conciencia 1 existía el ego. En el nivel de conciencia 2, lo que intentamos nosotros es desarrollar el self, el sí mismo, lo propio, el propio autocuidado. Por eso anteriormente, en el mes pasado, que vimos compasión y autocompasión. Entonces, cuando yo tengo cierto training en el manejo de la compasión y de la autocompasión, hago los votos junto a todos los seres. Eso que han hecho ustedes, los gatas, es la consecuencia de la práctica compasiva y autocompasiva. En el nivel de conciencia 2, donde aparece por momentos el self, aunque cada tanto, o más tanto que poco, volvemos al nivel de conciencia 1, uno va y viene, eso no es ningún problema, porque si no, no podríamos encarnar la impermanencia. En el nivel de conciencia 2, existe el testigo o el observador, el sí mismo como testigo u observador. ¿Y observador de qué? De los procesos cognitivos, de los procesos mentales, de los procesos internos y de los procesos externos de la vida cotidiana. Hay deseo, por supuesto que hay deseo, pero el deseo que hay en el nivel de conciencia 2 es un deseo sabio, compasivo y ecuánime. A diferencia que el deseo que aparecía en el nivel de abajo, en el nivel 1 de conciencia, que era un deseo de tinte ignorante, apegado, aversivo y por supuesto con una sobreidentificación egoica. En el nivel 2 no hay tanta no hay identificación egoica, o por lo menos en teoría,
es lo que se pretende. Por ello, el tipo de deseo que hay en el nivel 2, en el nivel de conciencia 2, que aunque todavía sigue siendo algo dual, no alcanza a ser todavía el nivel de conciencia 3 de la no dualidad. En este nivel de conciencia 2 del observador y del testigo, también se lo llama esto, creo que Marco Aurelio decía, la observación desde el promontorio. Como observar desde un promontorio las emociones, pero como si fueran una película. Por eso es importante que quienes mañana empiecen el taller sepan que las emociones, los pensamientos automáticos, y si no, fíjate vos, Leandro, mi colega, el doctor y psiquiatra, fíjate vos, profesor de psiquiatría, fíjate vos, Leandro, que no nos enseñan en la facultad a nosotros tampoco, de que los pensamientos automáticos y las emociones, como una sensación corporal, son simplemente información. Son paquetes de datos que vienen para informarnos algo. Y ellos van a funcionar de modo independiente de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque son necesarios para la supervivencia. ¿Por qué? Porque el cableado cerebral que tenemos, por más que ahora tenga 61 años, 50, 40, 70, 30 o 20, como algunos de ustedes, este cableado cerebral que tenemos nosotros, perdón, este cableado cerebral que tenemos nosotros fue diseñado hace 100.000 años por la naturaleza. ¿Cuánto? 100.000 años. Para la época donde estábamos preocupados para ver qué comíamos, si había para comer. ¿Derechos humanos? ¿What? ¿Derechos humanos? ¿Qué? Nada. Durante 100.000 años manejamos este tipo de cableado. ¿Derechos humanos? ¿Derechos humanos? ¿Derechos humanos como derechos humanos? A partir del año 40, después del juicio en Nuremberg. Allí aparecen y se van fortaleciendo los derechos humanos. Antes, olvídate. Entonces, decíamos que en el nivel 2 de conciencia, nivel de conciencia del observador, hay deseos, pero ese deseo es no apegado, es no ignorante y es no aversivo. Por lo tanto, se va a parecer mucho a la sabiduría, a la compasión y a la ecuanimidad. ¿Vamos a sufrir? Por supuesto que vais a sufrir. Por supuesto que vamos a sufrir. Pero, a diferencia en el nivel 1, en el nivel 1 se sufre, el sufrimiento está relacionado con el objeto. En cambio, en el nivel 2 de conciencia, nivel de conciencia testigo, o del observador, o del promontorio, el sufrimiento no está relacionado con el objeto. No está relacionado ni con el mouse, ni con el cuenco, ni con la fibra, o una persona, o un animal, o una cosa. Sino que el sufrimiento generalmente deviene de lo que se llama el sufrimiento primario. En el nivel 1 de conciencia está el sufrimiento, se llama sufrimiento secundario, ligado con el apego, la aversión y la ignorancia. Pero en el nivel 1 tenemos el sufrimiento que subyace allí, es el sufrimiento primario. El sufrimiento primario, les recuerdo, todo aquello que nos haga sentir bien, todo, pareja, familia, hijo, profesión, cogniciones, todo esto de los cuales nosotros nos sentimos como orgullosos o nos sentimos bien, todo esto en algún momento no va a estar. Sí, no va a estar. Y como no va a estar, tiene implícito lo que se llama el sufrimiento inmanente. Entonces, en nivel 2 de conciencia va a haber sufrimiento, pero es un sufrimiento primario. El sufrimiento inmanente a toda aquella cosa que nos haga sentir bien. Por ejemplo, la salud. Por ejemplo, la juventud, por decir de algún modo.
la lucidez, el amor, la pareja, los hijos. Todo eso va a pasar. Les aseguro, todo eso va a pasar. ¿Mm? Como hemos desarrollado ya con el team, digo yo, con el equipo, donde hemos visto compasión y autocompasión, lo que parecía una locura hace 60 días atrás, ¿cómo yo voy a ser mi propio lugar seguro? ¿Cómo yo voy a ser la persona de afecto seguro para mí si yo soy totalmente dependiente de todo el mundo? Y en la encuesta que hicimos, cuando terminamos el taller, todos los integrantes veían la luz al final del túnel. U otros ya se habían convertido en su propio lugar seguro y en la persona de afecto seguro. Muy bien. En el nivel 3, en el nivel 3 de conciencia no dual, esto comienza con las prácticas, por supuesto, budistas, advaitas también, y del yoga. Y la palabra en sánscrito, y no voy a usar el sánscrito que yo traduzco habitualmente, sino el sánscrito original. La palabra que nos va a acompañar los próximos 8 encuentros, o el mes que viene, todo este mes de julio, la palabra en sánscrito se llama viveka. Lo voy a escribir aquí. Se llama así, viveka. Como vive, el forca, viveka. Ahí está. Bien, bien. Aquí dice psicoarte, no sé quién es, percepción, sensación, emoción, pensamiento, acción. Esos son los 5 escandas. Psicoarte, no sé cómo, tu nombre. Eso se llaman los 5 escandas, que es algo que vimos ayer. La cadena de origen dependiente es bastante parecida, pero son 2 eslabones unidos por la ley de causalidad o karma. Bien, entonces sigo diciéndoles. A ver si hay alguna otra pregunta por aquí. No, un saludo de Diego, pero nada más. Entonces les decía que la palabra clave para nosotros introducirnos en el mes de julio es viveka. ¿Y qué es viveka? ¿Se acuerdan que amor bondadoso, el loving kindness, es meta en sánscrito? M-E-T-T-A, meta. Diferenciamos también en compasión y autocompasión lo que era empatía. Y lo diferenciamos de compasión. La empatía deja un residuo. ¿Por qué? Y un residuo de tipo aflictivo. ¿Por qué? Porque se vincula con una emoción como la tristeza, con una emoción del agotamiento, con una emoción como la lástima. Y a la larga o a la corta uno se va a ir de allí. En cambio, compasión o empatía inteligente, podemos llamarle también, la palabra sánscrita para compasión es karuna, con K, karuna. Y en karuna, cuando se practica la compasión, y por supuesto eso lleva implícita la autocompasión, para yo desarrollar mi propio lugar seguro, mi propio persona de afecto seguro que voy a ser yo, como yo voy a saber autocuidarme, voy a saber cómo ayudar al otro. Porque si no es una especie de inmolación que uno hace por el otro y eso lleva al síndrome de agotamiento profesional o burnout. Bien, eso es por un lado. Decíamos que la práctica meditativa deconstructiva nos va a permitir avisorar
vislumbrar, practicar lo que es la conciencia, el nivel de conciencia 3, o nivel de conciencia no dual. Creo que el discernimiento, viveka, es la palabra clave aquí. Y se los voy a traducir. ¿Qué significa la palabra clave, viveka, discernimiento? Discernir significa retirar del campo de la cognición toda información no necesaria a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo? Lo repito. Viveka o discernimiento significa, o una cognición eficiente, que es lo mismo, cognición eficiente, significa retirar del campo de la cognición todo elemento que no sea necesario para tomar decisiones. Pero no solamente hace eso, sino que al mismo tiempo tiene lo que se llaman las 5 puertas. ¿Y cuáles eran las 5 puertas, Julio? Las 5 puertas son 5 puertas de la verdad. ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Ayuda a alguien? ¿Es oportuno? ¿Mejora el silencio? No es crítica. Si cumple esas 5 palabras, esas 5 puertas, recién puedo hablar. Si no, no es conveniente. También, al mismo tiempo, cuando podamos discernir, y esto lo vamos a hacer jugando, no se preocupen, lo vamos a hacer jugando, o con sorpresa. Otro modo de lograr una cognición eficiente es cuando tengo en cuenta los principios de impermanencia, ayoidad, interser, interpenetración, junto con todos los que les dije anteriormente. Todo eso junto, celebrado al mismo instante, al unísono, nos lleva a discernir. Lo segundo que deben saber, o tercero, que la intersección de coordenadas ideal para desarrollar viveka o discernimiento que se nutre o genera una cognición eficiente es el cuerpo. El cuerpo no hace falta pensarlo. La existencia no hace falta pensarla. Simplemente está. ¿Por qué tenés que pensar la existencia? ¿What? Fíjense ustedes que Descartes, un filósofo del siglo XVI, creo que fue, o XVII, decía, pienso, luego existo. Por supuesto que Descartes no había leído el budismo. En el budismo hubieran dicho, ¿what? ¿Qué? Descartes, escúchame, hace 2300 años que nosotros a eso ya lo descartamos. No funciona así. Se puede estar perfectamente sin pensar y hacer todas las cosas. O yo te pregunto, presta atención, te pregunto. Cuando vos haces el amor, estás vivo, ¿en qué pensás? No pienso, Julia. Claro, tal cual. La acción se realiza a través de ustedes. Les voy a contar cuáles son las trampas que pone el ego, porque pobre, el ego es una estructura infantil, arcaica, anclada entre los 5 y los 15, 16 años, que usa medios que en algún momento le fueron útiles, hábiles, eficaces y eficientes, pero ahora no son
hábiles, ni útiles, ni eficaces, ni eficientes. Así que digo pobre, porque necesitamos desde el self, desde el sí mismo, abrazar al ego y protegerlo, para construir para arriba. Que él, el ego, estructura infantil, deje de querer manejar con esas herramientas obsoletas la realidad de nosotros 70 años después, 60 años después de aquella criatura. No es pertinente, ni muchísimo menos. Entonces, decíamos esto de los niveles de conciencia. Les voy a contar cuáles son las trampas que pone el ego para que uno no logre una cognición eficiente. Y pone esas trampas, ¿saben por qué? Porque, porque el ego acércate, te voy a contar. El ego odia, odia salir de la zona de confort. Eso es lo que pasa. Entonces, como el ego no quiere salir de la zona de confort, dice, no, pero si yo así me he manejado todo. Mirá, Julio es médico, no sé qué cosa, Leandro también, no sé, Juan contador, la Juli también psicóloga, la Dolo es profe de yoga y psicóloga. No, 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 no. No quiero cambiar. Entonces, como no sabe que cambiar le va a ayudar, él se aferra a su postura. Entonces, las trampas que aparecen para no entrar en una cognición eficiente y son mecanismos de defensa egoicos, ¿no? Mecanismos de defensa egoicos. No nos enojemos con el ego. Al ego hay que protegerlo. No alimentarlo, ojo, protegerlo, dije yo. Para que esté, digamos, en reposo gástrico, para que no coma. Entonces, una de las trabas que el ego pone, pobre, sin saber por qué es lo que puede hacer, tipo manotazo de abogado, ¿qué pone? Pone pensamientos. Claro. El ego te va a mandar pensamientos. ¿Por qué? Porque no quieres salir de la zona de confort. Por eso te hace pensar. ¿Qué más hace el ego? Para que no entres en una cognición eficiente y tengas que salir de la zona de confort. La falacia de las categorías. Me gusta, no me gusta, me es indiferente. ¿Qué otra cosa? La falacia de la justicia percibida. Ah, esto es injusto para mi vida. Mira qué bueno que soy yo, todas las cosas buenas que hago, y mira cómo Dios, la Virgen y no sé quién más me castiga de este modo. Está muy mal eso. Bien. ¿Qué otra cosa hace el ego? ¿Qué otra cosa hace el ego? Nos pone la fantasía. Cuando nosotros estamos en modo fantasía, no estamos en el presente. Ojo, que no se trata de no planear, ¿eh? Ojo, yo tengo que planear. Yo tengo que organizarme. Pero después que lo haga, automáticamente salir. Lo hago y automáticamente salgo. Lo hago, automáticamente salgo. No me quedo allí. Si no pasa, la típica. Bueno, ¿y cómo te fue con la práctica? Ay, doctor, usted sabe que yo estaba, no sé, estaba así. Y de pronto empecé a imaginarme cosas de Buda, de luces, tan lindo. Y digo, eso no es meditar. Ah, pero no hay que verlo a Buda. No, al contrario, cuando lo veas a Buda, cágale un tiro. Hay que matarlo. No dicen cagarle un tiro, pero dicen que hay que matarlo. Si lo ves a Buda, mátalo. Si ves a un patriarca, mátalo también. Porque eso no es Buda, es simplemente un pensamiento. Y Buda se recagó muriendo hace un montón de años. Bien, de ese modo, sabiendo cuáles son las trampas que pone el ego, nosotros desde el taller de deconstructivas vamos a ir zigzagueando sin enojarnos. Ah, vos ego, ¿querés ponerte acá? No importa, yo voy por este lado. Vos te pones ahí, no importa, yo voy por este. ¿Sí? No vamos a estar escondiéndonos más, ¿no?
Vos hacés lo tuyo, yo voy a hacer lo mío. Esa es la práctica meditativa deconstructiva. El culmine de la práctica meditativa deconstructiva, o mejor dicho, lo vamos a decir porque acá hay un par de médicos y psicólogos. ¿Cuál es la contraindicación para una práctica meditativa deconstructiva? Estar con un trastorno bipolar, con un trastorno, con una esquizofrenia, con trastorno bipolar, haber tenido un brote psicótico en los últimos 2 años, consumo de drogas, no puedes hacer prácticas meditativas deconstructivas. Eso es muy importante. No se puede hacer. Porque para hacer una práctica meditativa deconstructiva necesitamos tener un ego que sufra, pero un ego estructurado, no desestructurado. Dice Marti, ya me respondiste. Dolo, ¿no sabes las charlas para convencerlo a que quería salir? Sí, por supuesto, Loli. Loli vive charlando con su ego. Es más, lo lleva de un lado para otro y le habla. Tengo otra paciente, una señora, que en los otros días lo llevó al ego e hizo como un peluche, ¿no? Le digo, búscate un peluche y cuando aparezca el ego, cuando te des cuenta que esté, pon el peluche ahí y háblale al peluche. Mira peluche, mira ego, yo sé que estás ahí, no hay ningún problema, no te preocupes, no te voy a dejar solo. Vamos a ir a la casa de mi hermana a tomar un café. Entonces, ¿cuál era la indicación? Te vas a la casa de tu hermana, entras con el muñequito, te va a preguntar, ¿y eso qué es? Ah, es una tarea porque este es el ego que yo tengo. Lo sentás con vos, le servís café, le pones la cantidad de azúcar, no lo descuides, y lo sentás a la mesa. Entonces me parece ridículo que estés con el peluche que se llama ego, el ego de fulanita de tal, tu hermana, y se van a cagar de risa. Pero el ego va a saber que está bien atendido, que está cuidado, y que vos como adulta vas a manejar el auto, lo vas a llevar de un lado para otro, no hay ningún problema. Simbólicamente nos ayuda muchísimo eso. Dice acá Marty, las fantasías las origina el ego. Mira, la fantasía, no sé quién las genera, pero lo que sí te puedo decir es que la fantasía te va a quitar automáticamente del lugar del presente. Te sustrae del aquí a ahora cualquier tipo de fantasía, cualquier tipo de pensamiento. Cualquier tipo de pensamiento. Cualquiera. Cualquiera. O preguntarle a los médicos que están acá si se ponen a pensar cuando están con el paciente escuchándolo. No piensan. No piensan. El ego, claro, por supuesto, el ego es diferente de la autoestima. Lo que sucede, psicoarte va, el ego, quiero que entiendas esta definición, y no estamos yendo a lo que es lo psicodinámico del psicoanálisis. El ego es una estructura, sinapsis, nada más que eso. Una sinapsis con otra, tiqui, 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 un circuito de neuronas que se activan cuando hay algo que no te gusta. Entonces, eso puede ser que el ego, vos creas que tu autoestima es, ay, porque yo soy un divino, no sé qué cosa, y no me... No, no, no. Porque eso puede ser el ego también. Pero ¿sabes por qué? No lo hace de hijo de puta, lo hace porque no sabe hacer otra cosa. O les pregunto, ¿toda su vida fracasaron ustedes? ¿No saben que están ahí por el ego? El ego también los ha traído hasta acá. Pero a esta altura del partido, les cuento, es una herramienta casi obsoleta. ¿Hay que destruirlo? Para nada. Hay que protegerlo. Cuando yo puedo proteger al ego, la mente, de esto hace esto. ¿Cómo es? De esto hace esto. Automáticamente, no hay pensamientos, la mente hace esto. ¿Y qué pasa cuando la mente hace esto? Cuando la mente hace esto, pone a dormir a sus ocupantes. ¿Y cuáles son los ocupantes de la mente, Julio? El ego, la pareja del ego, la ignorancia,
y los dos hijitos, el varoncito, el apego, y la nena, la aversión. Estos cuatro lo que hacen, tienen una especie de cómoda gigante, donde tienen cajones que se llama el cajón del futuro. Entonces les encanta hurguetear. Y esos cajones tienen, en el cajón del futuro están las películas. ¿Qué películas son las relacionadas con el futuro, Julio? Ah, la película de la preocupación. Mira vos. Otra película, el estrés. Otra película, angustia. Otra película, ansiedad. Después hay otro cajón. Abren otro cajón. ¿Y ese cajón? ¿Cuál es, Julio? El cajón del pasado. ¿Y quiénes están ahí? ¡Oh! Hay una película que les encanta. ¿Cómo se llama? Melancolía. Hay otra cajita que tienen dentro de ese cajón que se llama depresión. Hay otra que se llama añoranza. ¿Mm? Dice Madon, Julio, yo quiero saber una cosa. Hay veces que tengo movimientos involuntarios mientras medito como mover un brazo. Mado, cero problema. Ahora, si vos cuando no estás meditando también se te mueve ese brazo y eso pasa durante más de 2 o 3 semanas, sí tenés que consultar al médico. Pero si eso pasa cuando te estás relajando, son fasciculaciones musculares, nada más. Allí Pía se ha unido también. Ah, Patricia. Lo que pasa, Patri, mira, hay otra chica que es Huella Cerámica. Yo nunca me acuerdo el nombre. Entonces, como Patri, háganmelo recordar porque es más fácil así. Y ya a los 60 y tantos. Bueno, como ese Dolo, así le vengo hablando. Claro. Mira, Ego, acompáñame. Mira, acompáñame porque sos muy pendejito. Yo te voy a llevar. Vamos a ir de compras, vamos a ir al súper, vamos a visitar a mi pareja, porque vos no podés quedarte solo. No puede quedarse solo. Bueno, espero la típica. Me quedé con 2 preguntas sin responder, pero están respondidas dentro de lo que hemos visto hoy. Mañana nos vemos. Mañana no hay encuentros por Instagram. Vamos a colgar algo. Les ruego por favor y muchísimas gracias por los gatas. Llevamos casi 92, 93, creo que tenemos ya. Tenemos que llegar a los 200 para editar el libro. Así que porque eso hace el compromiso de su práctica. ¿Saben? Por eso es importante. Les cuento que los que van a hacer el taller de prácticas meditativas deconstructivas, si creen que el gata es complicado, les cuento que el deber es hacer un haiku, que es lo mismo que el gata, pero sin el verso del medio, el segundo verso, y como si fuera una fotografía. Nada de poesía, esa es la poesía. La ausencia de poesía, esa es la poesía. ¿Saben por qué? Porque esa ausencia de poesía es la metáfora. Es la metáfora. ¿Y vos? Sí, a vos te digo. Vos que me estás escuchando. Sí, sí, sí. ¿A qué ejército perteneces? ¿Cómo a qué ejército? ¿Sí? Todos los que estamos acá pertenecemos a ejércitos. ¿Sí? Hay un ejército que se queda dentro de los mapas y que se conforma con porque yo soy esto y no me puedo mover de acá. Pero hay otros, los ejércitos grandes, que van al territorio y escriben sus propios mapas. ¿Vos qué mapa usás? ¿El que te dio la cultura? ¿El que te dio tu mamá, tu papá? Úsalo, pero tunealo, mejóralo. Les mando un cordial saludo. Mañana entonces a las 19, primer taller de prácticas meditativas deconstructivas. Les cuento una cosa. El cúlmine de la práctica meditativa deconstructiva es lo que llaman los místicos el éxtasis. ¿Mm? No tiene nada que ver con drogas psicoactivas. ¿Mm? O la experiencia religiosa. Un cordial saludo a todos. Chao.